Hola, bienvenida a mi podcast que se llama Cuéntalo Todo, profe. Estoy súper feliz de tenerte aquí. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ya en el episodio pasado dije que me encanta y que tengo mucha curiosidad y espero que las personas que escuchen también. Vale. Antes de empezar, quiero que te presentes, que digas tu nombre, dónde naciste. Bueno, pues bien hallada, se dice, cuando te dicen bienvenida, pocos saben que lo ideal es decir bien hallada. Y soy Mercedes Cedeño, soy cienfueguera, nací en Cienfuegos, claro, viví en Cienfuegos hasta el año 94, es decir, cuando tenía 36 o 38, no recuerdo bien ahora, me fui a vivir a La Habana hasta los 56 años, luego me fui a Madrid y ahora estoy un tiempecito aquí en Holanda, en Jauta. Ya está, somos familia. Qué bueno. Qué bueno. Y hoy vamos a hablar sobre la fe, sobre las personas evangelistas, sobre Cristo. Yo quiero, antes de empezar con las preguntas, ¿qué te gustaría a ti que las personas sepan sobre tu fe? Bueno, yo no estoy muy preparada para hablar de teológicamente, pero sí estoy preparada para hablar de mi fe, porque la fe es la que yo voy experimentando a través de mi vida en relación con lo que voy leyendo de la palabra. Y me gustaría que la gente supiera que una de las cosas de las que yo disfruté primero cuando llegué a leer la Biblia es de la convicción de que hay un Dios, de que Dios existe. Y esa es la razón por la que yo siempre estoy tratando de evangelizar a los demás, para que disfruten el gozo, para que sepan que hay solución si te agarras, si aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador. Eso. Ok, y ya nos dijiste que naciste en Cuba, entonces yo quisiera saber cómo fue tu niñez y qué valores te marcaron a ti y si fueron a partir de la fe. Si desde pequeña ya tuviste ese conocimiento. No, no, porque, a ver, tenía la fe entrenada para creer en los santos, para creer, mi familia era católica. Al principio, es decir, al principio de mi vida, cuando era pequeña, eran católicos activos, iban a la iglesia de vez en cuando, no muy activos, pero iban. Yo hice el catecismo, hice la primera comunión, que reprendo todo eso en el nombre de Jesús. Y la fe que tenía estaba entrenada a lo que creían mis abuelos. Yo vi a mis abuelos creyendo en todos los santos. Y luego tuve que negarlo. Es decir, gracias a Dios no negué a Dios, sino que negué que era religiosa, porque había que negarlo en aquella época. No me gusta hablar mucho de eso, pero hasta ahí. Okay, okay, okay. Entonces, para alguien, ahora que me dices católico, que me dices evangélico, para alguien que no tiene conocimiento sobre esto, ¿qué significa ser evangélico? En palabras simples, que alguien lo escuche y puede entender. Ya que me hablaste de católico, entonces, ¿qué significa ser evangélico? Creer en Jesús. Creer que Jesús vino al mundo para salvarte, es decir, el Señor Dios dio a Jesús como único hijo para que Él se entregara por nosotros, para que todas nuestras dificultades, todos los desafíos, todo lo que acontece en nuestras vidas, si se lo entregamos a Jesús, Él es el camino para llegar al Padre y entonces obtenemos la salvación para mejorar la vida, porque Jesús es la vida y la vida en abundancia. Jesús es el camino para llegar al Padre. Y si tú conoces a Jesús, te lees la palabra de Dios, sabes que tienes un amigo, que es el Espíritu Santo, a quien dejó Jesús para que nos conduzca, nos guíe, nos ampare, nos guarde y nos bendiga. Esa es la razón. Okay. Y desde el desconocimiento, ¿cuál es la diferencia entre ser evangélico a ser cristiano? ¿O es lo mismo? No, cristiano para los evangélicos es lo mismo. Creemos en Cristo. Es lo mismo. Cristianos viene de ahí, para los evangélicos. Ahora hay Oh, otras personas que creen que son cristianos a pesar de adorar otras imágenes y se nombran cristianos, como los católicos, por ejemplo.
pero nosotros los evangélicos, yo creo, no estoy segura, porque no sé de teología, no sé, no quiero ofender a los que sí conocen, ¿no? Pero bueno, evangélico viene de evangelios, ¿no? Y evangelio significa buenas nuevas, y buenas nuevas las trajo Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Adán y Eva en el principio pecaron porque comieron del árbol del bien y del mal. Y Dios les había dicho que no lo hicieran. Y entonces el castigo fue, no, el designio de Dios fue para morir. Pero luego Dios dio a su Hijo unigénito, a Jesús, para que no muriéramos. Entonces nosotros creemos en la vida eterna si recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Muy bonito, ¿eh? Bueno, ahora que estás hablando un poquito más adentro sobre la fe, yo he escuchado, no sé qué impacto tendrá y qué tan cierto será, que cuando vas a orar, la mejor hora para hacerlo o la más indicada es a las 3 a.m. de la madrugada. Entonces yo quiero saber si eso es verdad y por qué esa hora, qué de importante tiene esa hora. Bueno, resulta que el Evangelio, que la vida en Cristo se vive a partir de la experiencia del hombre cuando lee la palabra, cuando recibe a Jesús como Señor y Salvador y cuando empieza a hacer toda una serie, a utilizar toda una serie de herramientas que nos da la Biblia y que nos enseñan predicadores, hombres de Dios, la experiencia de otros hombres. Entonces, eso que tú has oído es la experiencia de otros hombres, de hombres de Dios, que dicen que es a las 3 de la mañana, ¿no? Pero hay personas que no oran a las 3 de la madrugada. Yo no creo que hay fórmulas, ¿eh? Yo creo que la única fórmula es seguir a Cristo, leer la palabra. Por eso yo insisto tanto en que es la palabra. Yo creo que la única fórmula es la palabra. Leerte la Biblia y tratar, que es muy difícil, de ponerla por obra. Lo demás, bueno, sí, porque, a ver, la palabra de Dios dice, temprano le da al que temprano le busca. Bueno, hay quien lo busca a las 5 de la madrugada, hay quien lo busca a las 6, hay quien lo busca a las 7, depende. Porque también mientras son las Eh, 3, es, puede que sean las 3 de la madrugada allá en New Jersey, pero no son las 3 de la madrugada aquí, así que, y el mundo sigue girando. es Dios está ahí en todas partes. exacto. Claro. Es bueno que me lo digas porque yo conozco una persona que es evangélica y yo le hice esa pregunta y sin embargo la respuesta de ella, yo, tú sabes, ahora escuchándote, fue de que a esa hora hay un portal. A las 3 de la mañana se abre un portal porque es cuando las personas están descansando y es cuando supuestamente, en base a lo que ella me dijo, hay más movimiento energético para orar porque hay silencio, todos están durmiendo, y entonces yo dije, bueno, ¿será cuestión de que alguien dijo o será de que cuestión de que la Biblia lo dice? Ya sé que la Biblia no dice hora, y usted puede orar a la No, hora que no, tampoco desee. podemos asegurarlo porque es que también hay muchas interpretaciones. Bueno, bienvenida y bienaventurada esa persona que ora así, ¿no? Tampoco podemos negar que lo que está diciendo es cierto, es su experiencia. Por eso te digo, el Evangelio es la experiencia que uno tiene con el acercamiento a Dios y conociendo que el Espíritu Santo es tu amigo. Si te despierta a las 3 de la madrugada, el Espíritu Santo ora. Pero si no, dice, oye, tengo sueño, mi amigo, y sigue durmiendo. Pero de ahí depende después cómo lleves el día, ¿no? Entonces, lo que sí es bueno no entrar en contradicciones. A ella le va bien, a otros también. Mucha gente en el mundo ora. También en la Biblia dice, a veces dan horarios, dice, y en la hora tal, y en la hora tercera, y en la hora sexta, y Jesús fue a tal hora. Entonces, los estudiosos van y miran a qué hora fue, y entonces por eso es que van diciendo todo eso, ¿no? Pero yo creo Oh, que no hay fórmulas. en- no hay, es en base a interpretación. En base a experiencia con la relación que tú Así tienes con es. el Espíritu Santo, ¿verdad? La experiencia en Cristo. Ok, ya ahí esa duda la tenía. Y quería saber, eh, ¿por qué las personas evangélicas, a diferencia del católico, no creen en imagen? Oye, pero tú me dijiste que
esta entrevista es para buscarme un problema. No, porque No, pero es en base a que la persona que me va a escuchar son preguntas sí, que okey, okey, tiene, la persona. sí. Bueno, no creemos en imágenes porque lo dice la palabra, lo dice la Biblia. Lo que pasa es que hace poco yo estaba conversando con una persona que es católica y que a quien yo le gusto mucho, ¿no? Y se lleva muy bien conmigo y todo. A veces yo un poco que lo rechazo porque no me gusta discutir y no me gusta el conflicto. Sabes que a mí no me gusta, yo me alego rápido de donde hay pleito, de donde hay conflicto, de donde hay y lo que sucede es que ella dice, bueno, pero es que depende de cómo lo interpretes, dice ella, ¿no? Entonces, yo era católica. Cuando llegué a vivir a La Habana en el año 94, em, había mucha necesidad de buscar algo que te ayudara, algo que sostuviera tu fe, tus sentimientos, tus emociones, porque el ser humano siempre necesita más allá, ¿no? Y entonces empecé a ir a la iglesia de las Mercedes, allá por la calle de la Merced, se llama la calle, y empecé a buscar de la energía, me hice Reiki, no sé cuánto, andaba con un pendulito por todas las casas y le decía a las amigas mías, esto está malo aquí, esta energía está mala. Bueno, ellas se ríen ahora después que soy y resulta que un oyente de Holguín me mandó una Biblia. Tú sabes que yo era locutora en Radio Rebelde. Y un oyente de Holguín me mandó una Biblia y yo leí en la Biblia que a Dios no le gustan las imágenes. Es decir, dice, no adoréis a otros ídolos. ¿Por qué? Porque Él quiere, dice, solo al Señor adoraréis, a Él, a Dios adoraréis y solo a Él. Entonces, es una de las tentaciones que hizo Satanás a Jesús después que Jesús ayunó, ¿no? Solo a Dios. Dice, mira, si lo puso en el pináculo y dice, si tú me adoras a mí, yo te daría todas esas naciones. Y Jesús le dijo, no, la palabra lo dice, solo al Señor adoraréis. Entonces, yo no quiero adorar a Santa Bárbara, ni a la Virgen de la Caridad, ni a la Ochú, ni a la Yemayá, ni eso, todo eso yo lo reprendo en el nombre de Jesús, porque ninguno de ellos dice la palabra, es que la palabra de Dios es tan rica y tan especial. Dice, tendrán ojos y no verán, tendrán oídos y no oirán, tienen boca y no hablan. Y yo dije, pero qué es eso, pero qué tonta. Y cuando descubrí en la palabra que el Espíritu Santo es el espíritu más grande que hizo el mundo, yo digo, pero yo a qué espiritito se estaba pidiendo. ¿A quién le vas a pedir dinero? Al que dice en su palabra que es el dueño del oro y de la plata o a Ochun. No, al dueño del oro y de la plata. Bueno, pues ya está. Gracias, Señor. Y por eso no adoramos imágenes. Bien, está bien. Hay personas que esas preguntas, por más simples, que dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué la diferencia? Porque la realidad es que hay demasiadas personas que creen en Dios, pero con diferentes maneras. Por eso la pregunta de la imagen. Ah, un poco lo práctico. Siempre he visto, por lo menos aquí donde yo vivo en New Jersey, que los lugares, las iglesias, las personas donde van del evangelio, casi siempre son personas adultas. Hay muy pocos jóvenes. No voy a mentir, hay pocos jóvenes. Eh, Algunas veces yo siento que es porque los jóvenes dicen, oh, no voy a ir a la iglesia porque me van a limitar, o porque tendré que vestirme de tal manera, o quizás porque si en algún momento en el día tengo un pensamiento, voy a sentir culpa por pensar así, por no pensar como dice Dios. ¿Qué consejo tú le darías a esas personas o a esos jóvenes o quizás a adultos que creen que han hecho, que no han tenido una vida correcta y que por eso no van al evangelio o no van a la iglesia o que piensan que ir a la iglesia los va a limitar de vestirse de tal manera o los van a juzgar por algún pensamiento o por alguna actitud que tengan? ¿Qué les aconsejas? ¿Que Bueno, vayan? Que es un proceso? has dicho algo, es una pregunta muy importante porque te tengo que decir tres cosas importantes. Número uno, hay muchos jóvenes en el Evangelio. No los ves en New York, sí, pero sí los hay, porque yo conozco iglesias que son solamente de jóvenes. Hay muchos jóvenes en el Evangelio en el país, en España hay muchos jóvenes, sí los hay. Número dos, le aconsejo a los evangelistas, es decir, a la gente que habla de Dios, que no amenace, porque Dios es un Dios de amor. Y muchas veces evangelizamos amenazando y mostrándote lo que no puedes hacer.
Y número tres, a los que hoy no lo son y son jóvenes y quieren llegar, que sepan que Jesús te acepta como eres, con falda corta, con saya corta, bebiendo cerveza, tomando ron. El mismo Espíritu Santo se encarga de convencer, porque yo, como era, y como soy. Y yo, a mí nadie me dijo, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro. Empecé a leerlo y dije, bueno, y no creo que Jesús sea el Dios que, no creo que Dios sea el Dios que prohíbe. Él es el Dios que provee para que tú tengas una mejor vida. Entonces hay mucha vida buena, hay mucha vida en abundancia. Hay muchos jóvenes hoy deteriorados, tristes, en estrés, se llama ahora, ¿no? En estrés, entristecidos, creyendo que no tienen solución. Sin embargo, si aceptaran al Señor, estarían recibiendo la vida eterna y vida en abundancia, que es lo que promete Jesús. En definitiva, a la respuesta, ¿qué les sugiero? Que vayan a Jesús en la condición que estén, porque Jesús es amor. Él no rechazó a nadie. A él le trajeron una mujer que dicen que estaba en adulterio y él estaba escribiendo en el suelo y lo trajeron mucha gente a acusar a la mujer. Mira, mira, a esta mujer, le dijeron, mira, la encontramos en adulterio. Él siguió escribiendo en el suelo sin mirar a ninguno y les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué pasó? Se fueron todos. Vayan a Jesús. Yo invito a la gente que venga a Jesús, que vaya a Jesús, que se arrodille, no que vaya a un lugar, no que vaya a una institución ahora, no, 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 ahora mismo donde está. Si alguien de los que nos está escuchando está padeciendo un problema, arrodíllate o párate, da saltos y di, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo hace. Y ahora que estás diciendo eso, eh, esas personas que van a entrar en el evangelio, ¿cuál va a ser la diferencia cuando, por ejemplo, cuando ellos entren? No es que ya entraste y ya eres otra persona, eso es un proceso. ¿Tú crees que sea lo mismo o que haya diferencia entre arrepentimiento a vivir con la culpa? Es decir, que vayas a la iglesia y aún sientas de que no eres lo suficientemente bueno por lo que hiciste en el pasado, que aún no sepas cómo trabajar la fe y cómo decir ya eso quedó atrás. Es decir, cómo se trabaja el perdón a ti mismo desde la fe. Lo hace el Espíritu Santo. El espíritu, cuando yo empecé, perdón, cuando yo empecé en el Evangelio, yo decía, como no sabía usar bien las palabras, cuando yo empecé a leer la Biblia, yo decía, es que es mágico, es que él me atrapó, me, la palabra espera que ahora lo digo, es un recurso de persona mayor. Cuando tú quieres seducir, yo creo que el Espíritu Santo te seduce, ¿no? Yo creo, Él me sedujo cambiando mi realidad, pero cambiando mis emociones. Entonces Él toma lo que hay es que entregarse con sinceridad, ¿no? Si tú te entregas con sinceridad y crees que por encima de Él y por debajo de Él y a los lados no hay nadie más que Él que pueda resolverte el problema, cuéntaselo a Él. Tú le dices a él, mira lo que hice, wow, pero qué feo, ahora que leí esto, pero cuántas cosas, porque yo lo he hecho muchas veces y lo hago a diario. Pero ¿qué hice, Señor? Perdóname. Y él se encarga de borrar tus pecados, de agarrarlos. Dice la palabra de Dios que los tira al fondo del mar. Y yo estaba predicando el otro día y les dije, am, ¿sabes por qué los peces después que son peces son pescados y ya no pueden volver a hablar? La gente se quedó porque fue una imagen que me dio Dios, porque si no hubiera más chismosos en la tierra, porque Dios manda los pecados a donde, al fondo del mar, y ahí están mis pecados, ahí hay muchas cosas en el fondo del mar que el hombre nunca se va a enterar que yo hice, ¿eh? Yo he hecho muchas cosas feas, malas, ¿ah? Que lo sabe la gente, y la gente sabe que Dios me ha perdonado y que yo me he perdonado, pero hay muchas que no se va a enterar nadie nunca, porque están en el fondo del mar. Y gracias a Dios que los pescados no hablan después de pescados.
Es decir es decir, hay personas que tienen eso es un trabajo interno, no solamente, leer la Biblia, también tienes que interpretarla y saber perdonarte a ti mismo desde la fe. No, pero tienes que cambiar la perspectiva. Es decir, cambia la perspectiva creyendo que eres tú, no eres tú. Es decir, supón que tú quieras llegar al evangelio, ¿no? Que eres tú, estás preguntándome eso ahora, o hay alguien que está pendiente de las preguntas que me estás haciendo. Ah, mira, a ver, no, no, no. Nada tenemos que hacer nosotros, solamente tratar de cumplir lo que dice la palabra en relación con la personalidad, pero todo lo otro, lo que es sentimientos y emociones, se lo debemos entregar a él, a él. Él es quien lo Okey, hace. Él, por ejemplo, tú eres incapaz de perdonarte eh, por algo que hiciste y crees que eres tú y que es tu pensamiento quien está diciéndote, debiste haber hecho esto, debiste haber hecho eso. Entonces tienes ahí un remordimiento y un resentimiento que no te deja vivir. Pero cuando tú empiezas a leerte la palabra, cuando tú llegas al Evangelio, cuando tú te encuentras con personas, con mentores que te enseñan bien y te guían bien, tú aprendes, el Espíritu Santo ayuda a esa persona a que te enseñe y él mismo te enseña que tú no tienes pensamientos. Vamos, lo que acabo de decir, ¡boom! Yo creo que bueno, yo creo no, el ser humano tiene su conciencia, pero esa conciencia se alimenta de un pensamiento de duda, es tuya, de un pensamiento positivo, es de Dios, y de un pensamiento negativo, que es del diablo. Estamos obligados a hablar de él, porque Dios le dio poder a él. Dios le dio poder, dice que Dios le dio poder al destructor para destruir. Existe, es verdad, la brujería existe. Pero mientras tú pones un papel en el congelador, en un vasito, para machacar a la profesora o al profesor que te hizo daño o al jefe que no te quiere subir el sueldo, lo único que tienes que hacer en el mundo de nosotros, dentro del Espíritu de Dios, en la espiritualidad de Dios, aquí metido en esta Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es arrodillarte, tirarte en el suelo, llorar, caminar, gritar y decir, Padre, ayúdame. Lo hace y no le hace daño a la otra persona. Es lo que me gustó mucho, lo que me gustó a mí. Una de las cosas que me sedujo, oh, wow, no hay que pensar mal de nadie, oh, no tengo que mandar un pensamiento contrario a nadie. Entonces, volviendo al tema, quien te tiene a ti, quien te está culpando, no lo hiciste, no tenías que haberlo hecho. Dile, o te echa a pleitear, llámala por teléfono, llámalo para allá. Ahora cuando venga, tú le vas a decir, ese es el diablo. Él anda como león rugiente alrededor del mundo buscando a quien devorar. A nosotras no nos va a devorar, porque después que tú lo reconoces, claro. que Jesús te enseña, Dios te enseña, el Espíritu Santo te enseña. Entonces tú tienes que decirle a Dios, es el Espíritu Santo quien dice, Padre, enséñame, y te enseña un predicador, y te enseña un mentor, a que ese pensamiento no es de Dios. Dios te perdona, y cuando tú te entregas al Espíritu Santo, él se olvida de eso y te enseña, no, mijita, eso estaba en el camino, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Eso tú lo hiciste, pero yo lo sabía, porque Él es permisivo. Toda tu vida, el control de todo, creas o no creas, está en Dios. Dios controla nuestras vidas. Y controla nuestras vidas y me estás diciendo que las maneras de conectar con él es orando, arrodillándonos. Ahora te pregunto, también cantando, es decir, ¿qué importancia tiene la música para conectar con Dios? Si también se puede hacer de esa manera o si no es la mejor manera de hacerlo. Yo creo que la adoración nace de la oración, de la relación con Dios. Creo, no estoy muy segura ni ya sabes. Pero, por ejemplo, yo he estado orando, lo saco de mi experiencia, diciéndole gracias, tú eres bueno, mira lo que me has dado. Me faltan muchas cosas, quisiera muchas cosas, pero gracias, tengo salud, tengo familia, tengo la gente me quiere, no sé, todo lo que. Yo a veces me pongo así, no tengo nada que pedirle y estoy ahí agradeciendo y de pronto me sale todo, se lo debo a él.
todo se lo debo a él. Y digo, ah, qué linda canción, ¿quién la escribió? Voy para allá, ah, Marco Yaroy, un hombre de República Dominicana, ay, tiene iglesia y no sé qué, wow, qué bueno, pero está en Cristo, porque si se no, la sigo oyendo y si no, no la sigo, ¿sabes? Es así. Y hay canción, y entonces yo creo que ese hombre, ¿cómo salió esa canción? ¿Cómo salió la canción de Barack? No se llama Roberto, creo que se llama Barack, es el grupo. Cuando escribió, cuando compuso Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y después dice, cuando pienses que todo, no sé qué cosa, que es el final, es decir, cuando tú creas que no, todo va a estar bien. Es como ahí hay un bis, ahí todo va a estar bien. Y entonces él te va diciendo, pero si tú crees que te va a pasar esto y que no, todo va a estar bien, porque con Dios todo va a estar bien. ¿Sabes cómo la escribió? Creo yo, la compuso, no sé si fue él o no, pero la canta. ¿De dónde salió eso? Salió de la oración pidiendo que su madre se había muerto, su madre, o que tenían cáncer, que eso fue tremendo. Y él estaba por un lado y la madre, y sufriendo, porque, oye, se te está muriendo tu mamá. Pero el Dios al que él le sirve le estaba diciendo, está bien, pero tu madre va a recibir la vida eterna. Siempre si te entregas a Jesús, esto no es para los que no son hijos de Dios. Estamos hablando tratando de contarle a la gente que si tú te entregas a Jesús, tú aprendes todas estas herramientas, porque lo primero que va a hacer el Espíritu Santo es meterse en tu corazón. Y eso es fantástico, Ahora Margarita. que dijiste que es para los hijos de Jesús, que me estás diciendo eso, para las personas que aún no son evangélicas o que aún no han leído la Biblia y que quieren empezar, ¿qué hábitos recomiendas para fortalecer la fe en el día a día sin sentirse perfecto o sin sentirse que cada vez que hagan lo mínimo pecaron y tener esa culpa? Que, es decir, ¿qué recomiendas ¿A quién? a las personas que aún no han ido a la iglesia, no han leído la Biblia, que están en ese proceso, pero que algunas veces andan viviendo su vida desde la perfección y eso es imposible? Bueno, puede que sea posible, pero es difícil. Entonces, ¿qué hábito tú les recomiendas desde que abre los ojos hasta que los cierra en su día a día? Eh, desde que no sé si es orar, no sé si es, porque también creo que es un poco como abusivo estar constantemente pensando, ay, oh, esto no tenía que haberlo dicho, pequé, o esto sí. Creo que ser evangélico es una forma de vida, que son hábitos que vas poniendo en tu vida poco a poco, pero no puede ser forzado, porque si no está tu mente demasiado, no va a ser como algo natural, sino como algo forzado. Por eso digo que es un hábito, es una forma de vivir No, la recomendación es leerse la palabra, porque la Biblia, todos los en, días. no, no, bueno, todos los días ya es esencial, pero ahora esta persona que está así dice, yo lo voy a leer, porque a mí, desde mi experiencia, yo me leí la Biblia, yo no sabía nada, tú lo sabes. Y a mí un oyente me mandó una Biblia. Yo me la empecé a leer, oh, y empecé a reírme. Yo empecé a leer y a reír. Oh, mira, dice que Dios hizo el cielo, que hizo la tierra. Y yo andaba con Darwin aquí comiéndome el coco, como todos, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Que después yo dije, wow, me lo empecé a creer porque era la intención del Espíritu Santo. Entonces, pídale al Espíritu Santo. Ahora mismo tú estás mirando esto, tú, cualquiera, el que esté ahí, y diga, bueno, pues yo quiero eso que tiene esa mujer, yo quiero saber. Pues dile, mira, Espíritu Santo, ayúdame. Y dile, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Y te entrego mi vida. Él lo hace. Es que no somos nosotros. Es algo sobrenatural. Es Dios quien viene y lo hace. Y entonces luego, que no está, no eres tú, no es el ser humano. Luego viene el encuentro con Dios, porque tú puedes tener 30 años en el Evangelio, 15, pero si tú no has tenido el encuentro con Dios, no eres nueva criatura, tienes que ser una nueva persona, pero eso no eres tú quien, yo quiero ser una, sí, sí, y hacerte lo que no, no, eso es un encuentro que un día, mira, el otro día estaba hablando yo con un amigo cubano, que ahora está en Estados Unidos, y me dijo, entré a la iglesia, ¿cuántos años llevo yendo a la iglesia? Y entré a la iglesia y empecé a llorar y a llorar y a llorar, y no podía detenerme y a llorar, y me tuvieron que llevar para casa llorando. Ese tú un encuentro con Dios.
Y hay que ver lo que está escribiendo ahora. Está escribiendo unas oraciones que yo quiero que las publique en Facebook. ¿Por qué? Porque eso es Qué lo que te hace bien. ser una nueva criatura. Cuando tú eres una nueva criatura, es que nadie tiene que decirte no lo hagas. No, no es así. Es Dios quien no te lo permite, porque a veces tú quieres hacer algo. A veces tú quieres llamar por teléfono a alguien y el mismo Espíritu Santo dice, no llames, cállate. Y ya está. Es una nueva criatura. Nacer de nuevo, dice la Y palabra. no, voy a poner aquí tu Instagram, voy a poner también tu canal de YouTube para que las personas te sigan y si están interesadas en seguir aprendiendo, si creen en Dios, si quieren escuchar la palabra de la fe, pues que te encuentren en Facebook, en Instagram, en YouTube, porque eres una persona que la palabra se te da fácil, ya que eras locutora. Soy, Y es muy rico. Dime. soy. Es una profesión, no se Soy, acaba nunca. eres. Y es y es muy rico escucharte. Ahora, ¿cómo te sientes viendo que ahora no necesitas jefe, puedes crear tu propio contenido, puedes decidir de lo que quieres hablar, no tienes un guión, puedes ser simplemente tú y te despiertas y dices, voy a encender el teléfono y te comunicas, porque es una manera de comunicarte, usar las redes sociales de forma positiva como tú lo haces, a diferencia de que estabas acostumbrada cuando trabajabas en Cuba a tener un guión, cosas específicas, no te puedes salir de aquí, tienes tanto tiempo. ¿Cómo te sientes ahora esa libertad que, que estás experimentando de poder hablar libremente? No, hay 2 cosas. Una, vamos a aclarar una cosa, muy pocas veces hice programas, es decir, las revistas que yo hice siempre eran de improvisación. Yo llegué a hacer estaciones, que fue la que más la que me identificó más con la gente, ¿no? Yo llegué a estaciones y había guión, pero cuando se dieron cuenta de cómo soy, lo quitaron, no podía. Es decir, hace mucho tiempo que yo no trabajo con, es decir, nunca, yo conmigo no puede haber guión, no puedo, porque no puedo leer lo mismo que dice ahí, ¿no? Eso hay que darle gracias a Dios, porque es un don. ¿Y cómo me siento? Pues yo me siento como pez en el agua. No es como yo, ni me he maquillado, ni nada. A veces yo voy y me maquillo y salgo en la cámara y le digo después, Leana, quiero que, ¡ay, pueda! ¿Sabes? Porque es que eso está en el alma, eso está en el propio espíritu, ¿sabes? Nosotros somos alma, espíritu y cuerpo, y Dios nos hace y nos da un don. Yo le doy muchas gracias a Él. Pero sí había censura, mucha censura. No puedes decir Navidad, no puedes decir Pascua, no puedes decir qué sé yo, en estos tiempos te ponen qué sé yo, allí en las mesas que no se puede. Y ahora no, ahora yo soy libre, libre, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre, dice la palabra de Dios. Y claro, siempre soy libre, pero siguiendo el guión mío, ¿sabe dónde está? Allí en la Biblia, ¿ah? Porque como ya la tengo bien adentro, pues me siento muy bien, encantada. Me levanto y le digo a Dios, ¿qué quieres que le diga a la gente? Y me levanta con gozo, me levanta si tengo un problema, si tengo alguna aflicción, porque, ¿sabes? Siempre hay una mosquita que te viene a quitar, ¿sabes? ¿Sabes? El diablo es como una mosquita, que tú tienes que ser así, así. Entonces, cuando ya te logras quitar, si la mosquita está ahí, no puedes decir nada. Pero el Espíritu Santo viene y hace así, limpia y dice, fuera mosquita, y te da gozo, te da la bendición de poder conversar con la gente. A ver para tratar de que se sientan mejor, de que vivan una vida y una vida en abundancia. Muy bien. Y sobre todo, que yo siento que hoy en las redes sociales, tanto jóvenes como adultos están buscando como un guía o como esa palabra que escuchan y les da aliento. eh, Tanto para los que vivimos, para los que viven en Cuba como para los que viven aquí. Siento que las personas están falta de espiritualidad, de conocimiento, de decir qué debo hacer, no qué debo hacer en mi vida, pero sí de empezar el día de una manera positiva, sin tanto, porque también hay mucha prensa amarilla que te llena de preocupaciones
tú no puedes resolver, de cosas que no Claro. están en tus manos. Entonces te pasas el día alterada porque escuchaste tal noticia, que si guerra, que si cosa, y te pasas el día alterada y tú dices, pero ¿por qué estoy así? Y buscan la palabra, alguien que les diga, que les dé fe, que les diga que está Dios, que puedes leer. Entonces creo que tu contenido es esencial para lo que necesitan hoy las personas en las redes sociales. Bueno, la gloria para Dios. Así que para aquí va a estar Dale, toda tu perfecto. información. Ah, me ha encantado. Las Mm. preguntas han sido quizás simple para ti, quizás un poco controversial, pero son cosas prácticas que las personas se preguntan, que quieren saber. Y vamos a terminar con unas preguntas ping pong, que son preguntas cortas, es Vale, decir, respuesta corta que me vas vale. a dar. Si te quieres extender en una, puedes hacerlo. Con eso no hay problema. ¿Estás lista? Sí, bueno, Una palabra que defina a Dios para ti. amor, amor. Una frase bíblica que te levanta. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Una, muchas son las aflicciones del gusto, pero de todas ellas te librará el Señor. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Oración favorita, corta o larga. Depende del espíritu. Pero la que me Una guste que a te mí, la quede. que hago Ahora, yo, sí. no, es que es como una rutina. Yo todas las mañanas me despierto, digo el Padre Nuestro, le pido 7 cosas, yo le pido El su Padre bendición, Nuestro, sí, le pido su bendición, fe y esperanza, y la armadura de Dios. Sin la esa es armadura la que de me Dios gusta a ni mí. hablo con nadie. Esa es la que me gusta a mí. ¿Orar en silencio o en voz alta? Depende. Silencio es, Para ti, esto ¿ah? No, depende, para ti. depende. No, yo hablo, yo no, es que para mí orar, yo hablo, lo siento ahí, él está ahí al lado mío, Espíritu Santo, buenos días, cuando me despierto, buenos días, Espíritu Santo, gracias por este día, no sé, si empiezo tú, pero no me pasa, oye, qué bueno, qué bien dormí, gracias, eso soy yo, es que ando con él anda conmigo, me convenció, me acompaña, me guía. Si no, Cuando si tienes es un en silencio, día no es oración. Cuando tú te quedas en silencio es porque estás reflexionando sobre la palabra. okey. Cuando tienes un día que te sientes mal, ¿qué es eso que te da paz automáticamente? Hablar en lenguas. Eh, explícate. Es que cuando tú tienes un encuentro con Dios y tienes un encuentro con el Espíritu Santo, también el Espíritu Santo te da una lengua, te da una lengua, te da un modo de comunicarte con él que es como, que es un lenguaje, que es una manera, que son sonidos, sonidos Bu enlazados, que no es el español, que no es que es posible que a lo mejor se parezca a otro idioma, pero que te sale. Y entonces yo tuve ese encuentro con Dios la primera vez que fui a una iglesia en Cuba, en Centro Habana, y allí tuve el bautismo del Espíritu Santo y allí recibí el bautismo en lengua y cuando algo pasa, empiezo a hablar en lengua y yo sé que se va y también yo soy de la que intento siempre decir, Espíritu Santo, dame más de ti, toma más de mí, Espíritu Santo, dame más de ti. Tú estás hablando conmigo y yo estoy, Espíritu Santo, dame más de ti, es algo que eh, lo tengo como hábito y él está ahí, él sabe. Alguien me está ofendiendo y yo digo, Espíritu Santo, dame más de ti, tómala. Me estoy comiendo una comida que no me gusta y para eh, no poner a la cara te digo, Espíritu Santo, dame más. Todo, para todo. Ay, qué rico es Dios. dice, una canción cristiana que recomiendas.
Ahora en estos tiempos hay una que me gusta mucho, Amado de mi alma. ¿De quién? La canta un chico venezolano, mira, Alex Márquez. Yo no sé de quién es. Alex Y me, Márquez. Alex Alex Márquez. Márquez. Y tu fidelidad de Marcos Witt. Ah, hay muchas que me gustan. Yo no soy Tu muy, fidelidad. Eso sí sí, me gusta. depende, porque Okay. tampoco yo me Algo que pongo mucho. Dime, dime. Sí, sí. a escuchar. Ah, No, yo me la sé porque tengo muchas estudiantes que van a aprenderla y casi todas me las sé. La próxima pregunta, un valor que no negocias. la verdad. La mentira no me gusta. El pleito no me. La paz. La paz. No lo negocio. Donde no hay paz, huyo. La paz. Okay. ¿Qué mensaje, ya que eres cubana, le das al pueblo de Cuba para que encuentre paz? Agarrarse de Dios. En base a agarrarse de Dios. Agarrarse, agarrarse. El que no lo conozca todavía, decir, bueno, pues ¿dónde lo encuentro? A ver, voy a buscarme una Biblia, búscate un pastor ahora mismo, un hermano que tú conozcas que sea cristiano, al vecino, vete, este vecino va a la iglesia, vete el domingo con él, porque Cristo está en Cuba y pronto, pronto habrá comida, pronto habrá hospitales nuevos, pronto habrá una flota de barcos como la hubo siempre, pronto va a haber prosperidad en Cuba y vamos a vivir, van a vivir como mis abuelos, que no se tuvieron que ir a ningún lado. Que tú y yo tenemos que estar haciendo esta conversación, tú en New Jersey y yo aquí en Holanda. ¿Por qué? No, pronto Cuba va a ser diferente. Lo será en el nombre de Jesús. Amén. Así sea. Y para terminar, quiero preguntarte, para ti, ¿qué significa Dios te bendiga? La bendición de Dios. Mira, dice la Biblia, la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. La abuela no es la que te bendice. Es la de Dios. Entonces, cuando yo te digo, Dios te bendiga, yo le estoy diciendo a Dios, yo estoy queriendo y pidiéndole a Dios que te dé alegría, que te dé gozo, que te quite la tristeza y que te dé prosperidad. Eso es lo que yo te digo, que te vaya bien, que tengas prosperidad. Todo está en el Dios te bendiga, no en bendiciones. Una frase que es diferente, porque dice bendiciones. Sí, hay mucha gente que está creyendo que me tiene que bendecir todo eso, todos los santeros, todo el mundo que cree en esto y en lo otro. Bendiciones, no, no, bendiciones no. Dios te bendiga. La bendición de Dios En- enriquece y no añade tristeza con ella. Imagínate si yo te digo a ti, Dios te bendiga, que estoy queriendo, que seas rica en salud, rica en prosperidad. Mira, Juan, el apóstol Juan le dijo a uno de sus, dice, a su hijo amado, a Gallo, en la carta, la tercera carta de Juan, el versículo 2 dice, yo deseo que seas prosperado, coma, y que tengas salud, coma, así como prospera tu alma. Estaba el alma parece prosperando. Entonces, por eso es que a mí me gusta que mi alma y que la tuya y que la del otro prospere. Porque ¿qué quiere? Que tenga salud, así como prospere tu alma. En todas las cosas, en todas las cosas. Le está diciendo en bendición, en armonía, en paz, en dinero, en lo que sea. La bendición. la bendición. Y esa bendición que no vendrá de nosotras, sino de Dios, es la que le vamos a desear a todas las personas que van a ver este podcast, que van a ver este video. Y Amén. recomiendo que si tienes alguna duda, que si tienes
preguntas sobre de lo que hoy hemos hablado, pues que sigas a Mercedes en sus redes sociales, en su Instagram, en su YouTube, en su Facebook y puedas conectar con ella sobre de lo que aquí he hablado. En sus redes sociales tiene videos hermosos, veo que siempre en sus historias pone canciones que te van a ayudar en un día que necesites escuchar música y no quieras escuchar otro tipo de música y espero que lo hayan disfrutado. Si tienes alguna pregunta, déjame en los comentarios y suscríbete. Y si eres profesor, puedes también dejarme un mensaje y estás invitado a este espacio. Nos Vamos a despedimos. terminar con una oración. Vamos a terminar con una oración. ¿Listo? Padre, te doy gracias por esta oportunidad, Señor amado, bendito Dios. Te pido, Padre, que esta persona que está a la escucha, que Yeisa, que está ahí, que ha tenido la deferencia de entrevistarme, tú los bendigas en el nombre de Jesús y que entiendan y conozcan y que alguna vez disfruten de tu presencia y sepan que tú eres el único Dios, el que todo lo puede y el que todo lo provee. Recibe la bendición del Señor ahora en el nombre de Jesús. Amén.